Elaboración del examen parcial. Para elaborar el examen parcial, primero voy a habilitar una pestaña en el cual va a decir examen parcial y ahí voy a hacer la elaboración de dicho examen. Una vez creada la pestaña, tengo que editarla y al editarla ahí debo colocar las instrucciones que se debe seguir para realizar el examen, ¿no? Incluso como este va a ser un examen de ensayo, pues entonces puedo poner examen parcial de práctica. Examen parcial de práctica, y acá voy a colocar las instrucciones para la elaboración de este examen. Una vez que tenemos colocadas las instrucciones debidamente aclaradas, ¿no? En este caso es un examen de ensayo, entonces se irá la fecha, la hora, se deberán colocar las instrucciones lo más claro posible, y una vez que ya esté bien definido, pues lo podemos guardar cambios y en ese momento ya tenemos nuestra pestaña lista para trabajar. Entonces ya podemos empezar a trabajar ahí, en donde añadimos una actividad o recurso, y lo que vamos a hacer primero es elaborar el examen. En la parte de cuestionario es lo más común para hacer los exámenes, entonces debemos tener mucho cuidado en la elaboración de este cuestionario. Aquí podemos ponerle como nombre general examen práctico del primer parcial, o el nombre que cada uno de nosotros queramos ponerle. Y aquí en la descripción igual una breve descripción de lo que es el examen, ¿no? Entonces ahí podemos colocar resolver los ejercicios conforme lo avanzado en clase. Conforme lo avanzado en clase, no olvidar que deben terminar el primer ejercicio antes de pasar al segundo. Ahí. Entonces ahí damos las explicaciones que nosotros veamos más convenientes. Colocamos que se muestre la descripción en la página del curso. Nos vamos a una parte muy importante que es la temporalización. Esta evaluación se la va a tomar el día 17 a horas 9:30, y tendrá una duración de hora y media, 9:30, 10:30 hasta las 11 en punto. Entonces se abre a las 9:30 y se cierra a las 11 en punto. Ya está la temporalización, no hay límite de tiempo, periodo de gracia tampoco. Ahora, otra parte muy importante, la calificación. Entonces la calificación, si en caso ustedes ya tienen configurada sus calificaciones, entonces podrían colocarlo dentro de una categoría. Para mí su categoría es práctica 1, pero si no tienen esa clasificación lo pueden dejar así nomás. Calificación para aprobar no hay necesidad de colocarlo, porque si colocamos un valor acá, la computadora nos va a exigir que coloquemos una nota mayor a la que está acá, si no, no nos acepta, entonces es mejor dejarlo así. Como es un examen, entonces solamente se permite un intento, entonces intentos permitidos 1. Ahora en este examen va a haber, aquí arriba tenemos que habilitar en la parte de esquema. En la parte de esquema, como este es un examen parcial, entonces en esta parte que dice esquema, tenemos que hacer clic donde dice ver más, y ahí esta opción que dice método de navegación la colocamos secuencial. Esa opción de secuencial significa que el estudiante va a resolver la primera pregunta y cuando pase a la segunda ya no va a poder volver a la primera, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que
pierde la oportunidad de abrir la primera pregunta, sacarle foto, enviarlo a otro lado, abrir la segunda, sacarle foto, enviar a otro lado y después volver a la primera para poder anotar ya las respuestas que quizás le pudieran pasar de otra parte. Ahora, en comportamiento de las preguntas, ahí no hay ningún problema, eso está por defecto, está correcto. En opciones de revisión, es importante que desactivemos estos botones de acá, en donde dice si fuese correcto, desactivamos estos botones. También desactivamos donde dice respuesta correcta, porque si dejamos activados estos botones, una vez que el estudiante termine de hacer las preguntas, el sistema le califica y le indica cuál era la respuesta correcta, entonces él tiene la oportunidad de poder pasarlo eso a alguno de sus compañeros, y eso es lo que no queremos. Entonces eso desactivamos y lo demás lo dejamos como está por defecto, no hay ningún problema, y con eso terminaríamos de hacer la configuración de esa parte, ¿no? Entonces colocamos guardar cambios y regresar al curso. Entonces ahora ya está preparado nuestro cuestionario, ahora tenemos que introducir las preguntas. Aquí está, examen práctico del primer parcial. Lo abro y al momento de abrirlo me va a decir que todavía no hay preguntas y por lo tanto tengo que editar el cuestionario. Le coloco editar cuestionario y se me va a abrir la pestaña en donde lo voy a editar este cuestionario. En esta ocasión tengo, por defecto me dice calificación máxima 10, es la calificación que normalmente nosotros colocamos en la EMI, y empezamos a agregar las preguntas. En este caso el examen que yo voy a elaborar es un examen en donde van a haber preguntas teóricas y van a haber preguntas prácticas. Entonces las preguntas teóricas las voy a sacar de un grupo de ejercicios para que salgan de forma aleatoria. Entonces para eso tengo que prepararlas anticipadamente, porque cuando hago clic en agregar me pide si quiero hacer una nueva pregunta, si quiero sacar del banco de preguntas o quiero generar unas preguntas aleatorias. Entonces para colocar estas preguntas aleatorias yo ya tengo que tener grabado en el sistema las preguntas. Muy bien, entonces me voy a la parte que dice banco de preguntas. Aquí en el banco de preguntas voy a crear una categoría. Entonces abro categorías y en aquí me muestra las categorías que yo tengo por defecto. Entonces acá voy a crear una categoría. Nombre de la categoría dice, el nombre de la categoría va a ser en este caso aleatorias. Nombre de la categoría va a ser aleatorias. Aquí como categoría padre lo puedo poner en el examen práctico del primer parcial, ahí va a ser. Entonces esa va a ser mi categoría en donde yo voy a colocar las preguntas aleatorias. Entonces yo voy a añadir categoría, yo voy a colocar unas 10 preguntas y de esas 10 preguntas le voy a decir que me salgan 5 preguntas de forma aleatoria a cada estudiante. Entonces una vez que ya está creada la categoría, ya va a estar creada la categoría, me tengo que ir nuevamente a banco de preguntas y me voy a la opción de preguntas. Una vez en el banco de preguntas, ahí yo puedo crear mis preguntas. Aquí en seleccionar una categoría le coloco, busco la que he creado, aleatorias, y dentro de esa categoría aleatorias voy a crear mis preguntas, crear una nueva pregunta, y ahí puedo escoger yo ya el tipo de pregunta que yo quiera, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, etcétera, ¿no? Entonces uno de los más comunes es la opción múltiple, ¿no? Entonces puedo escoger opción múltiple, agregar, y ahí tengo que crear la pregunta, ¿no? En este caso yo, como es un tema introductorio, entonces puedo colocar acá nombre de la pregunta, puedo colocar tipo de variable,
tipo de variable, ahí, y aquí coloco el enunciado de la pregunta, en este caso la variable años cumplidos, a qué tipo de variable corresponde, a qué tipo de variable corresponde, y entonces voy y coloco las posibles respuestas. Ya. En aquí las respuestas dice barajar respuestas. Esto tiene que estar tiqueado. No tiene que estar tiqueado porque de esa manera los incisos se van a aleatorizar, ¿no? Entonces, lo que normalmente se puede hacer es en la elección 1 le colocamos la respuesta correcta. En este caso, años cumplidos es una variable discreta. Entonces, como esa es la respuesta correcta, le coloco aquí el 100%, listo, y después en los otros incisos coloco las otras respuestas que no serían las correctas, ¿no es cierto? Continua, discreta, continua, cualitativa, y ya ahí puedo colocar una cuarta opción, o le puedo colocar directamente ninguno. Entonces se sugiere siempre que haya la opción ninguna, porque esa opción ninguna a nosotros también nos corrige en caso de que pudiéramos cometer algún error, ¿no? En este caso yo estoy colocando 4 opciones de respuesta, podría colocar 5 o podría aumentar más, ¿no? Aquí me dice aumentar más espacios, ¿ya? Pero siempre tengo que tener cuidado de que una de las respuestas que he colocado valga el 100%. Ahora podría ser que alguna otra respuesta valga, que hagan dos respuestas verdaderas, ¿no? Entonces, si esta también fuera verdadera, también le puedo poner el 100%, o si se aproxima el 50%, etc. Entonces ya la he creado la pregunta y le coloco guardar. Aquí no hay nada más que hacer, simplemente guardar cambios, y ya tengo creada mi primera pregunta en la categoría de aleatorias, ¿no? Entonces de esa manera puedo ir creando las preguntas, crear una nueva pregunta, y así voy creando las preguntas. Ahora que también lo que puedo hacer, si yo ya tengo preguntas hechas, por ejemplo, yo ya he estado trabajando con esta materia en tiempo, entonces tengo varias preguntas ya elaboradas. Entonces, como ya tengo preguntas elaboradas, me voy a la categoría donde están guardadas mis preguntas. Fíjense, aquí dice, aquí están las categorías y cuántas preguntas hay en cada categoría. Entonces abro la categoría, y al abrir esa categoría me salen todas las preguntas que yo he realizado alguna vez. Entonces de ahí yo tengo aquí la opción de poder ver qué dice la pregunta, ¿no? Ahí me muestra lo que dice la pregunta, la puedo leer y la leo, la repaso, y si estoy de acuerdo y si esta pregunta va donde yo quiero, entonces simplemente la tiqueo, y en la parte de aquí abajo le coloco mover a, busco aquí la categoría a la cual quiero mover, que son aleatorias, y le coloco mover a, hago clic ahí y se me va a mover a la categoría aleatoria. De esa manera yo puedo ir escogiendo todas las preguntas que corresponden a la prueba que yo quiero tomar, y lo voy moviendo acá, o puedo ir creando preguntas como hice hace un momento. Entonces, una vez que en esa categoría aleatorias he puesto todas las preguntas que yo quiero, en este caso he puesto 8 preguntas, podía haber puesto más, 9, 10, 11, 12, todas las que yo quiera. Entonces ya tengo aquí las 8 preguntas, y de estas 8 preguntas yo le voy a ordenar al sistema de que me saque 5 preguntas diferentes, de esas 8 que escoja 5 para cada uno de los estudiantes. Entonces me vuelvo al examen
examen práctico del primer parcial. Me vuelvo al examen, editar cuestionario, y ahí le coloco agregar una pregunta aleatoria. Le digo quiero que salgan 5 preguntas. De estas 5 preguntas, ¿dónde están estas 5 preguntas? Estas 5 preguntas están en la categoría que se llama aleatoria. Aquí está, ¿ven? Entonces, de estas 8 aleatorias, de esas 8 preguntas que he preparado, van a salir 5. Entonces coloco agregar pregunta aleatoria. Y de esa manera ya tengo 5 preguntas agregadas, las cuales van a salir de forma aleatoria a cada estudiante. O sea, a cada estudiante le van a salir 5 de esas 8, que no necesariamente les va a salir en un mismo orden y tampoco les va a salir la misma a cada uno. Ahora, yo ya hice una programación más antes, en donde he dicho voy a colocar 5 preguntas y cada pregunta, como son teóricas, va a valer 0,7, haciendo un total de 3,5. Entonces, como cada pregunta vale 0,7, en aquí tengo que colocar eso. Le hago clic en el lapicito y coloco 0,7, Enter. En el lapicito 0,7, Enter. Y así a cada una de las preguntas le voy a colocar el valor que yo ya he definido más antes para mis preguntas. Después, hasta ahí tengo 3,5 puntos. Ahora, las demás preguntas, bueno, el resto del puntaje quiero que salgan de 2 preguntas que van a ser preguntas, podríamos decir que un poco más complejas, y esas preguntas complejas va a salir la misma pregunta para todos, ya no se va a aleatorizar. Entonces ahí sí puedo tenerlo ya la pregunta lista, ya puede estar lista en el sistema, o la puedo ir haciendo, ¿no? Entonces coloco agregar. Como todavía no la tengo hecha, entonces coloco una nueva pregunta. Agregar una nueva pregunta porque no la tengo en el banco de preguntas, y ya escojo la opción que voy a hacer. En este caso yo tengo aquí preparado mis preguntas prácticas, que dice en una encuesta realizada, estos son mis datos, y tengo 2 incisos que voy a cuestionar en acá, inciso A, inciso B, los cuales ya las tengo las respuestas, todo eso. Entonces voy a decir, como la primera pregunta es opción múltiple, o sea tiene respuesta numérica, coloco opción múltiple, agregar, y voy a empezar a editar mi pregunta. Acá le puedo colocar, puede estar en aleatorias, o le puedo poner otra categoría. Quiero que esté en la categoría que dice examen práctico, porque las aleatorias son aparte. Entonces, que esté en la categoría examen práctico. Aquí le pregunto, aquí esta pregunta viene siendo una tabla, un cuadro estadístico. Entonces le voy a poner cuadro para el examen inciso A. Le voy a poner cuadro para el examen inciso A, cuadro examen inciso A. Entonces copio la pregunta, hasta aquí sería, lo copio y lo pego en acá, control C, control V, lo pego y ya lo tengo ahí. No hay necesidad de que aquí vaya la numeración. Entonces dice: en la encuesta realizada en la ciudad de Santa Cruz se consultó acerca de la universidad privada que elegiría para sus estudios universitarios, obteniendo las siguientes respuestas, ¿no? Entonces ahí está: EMI, Unifran, Sudavol, Evangélica, UTEPS, etcétera. De acuerdo a estos datos, realizar la tabla que crea conveniente e indique, y este es el inciso A, indique qué porcentaje de estudiantes son de la EMI.
Entonces ahí ya yo voy a colocar las respuestas posibles. Ya la tengo yo ya la respuesta, ¿no? La respuesta aquí era 14,3. Entonces esa es la respuesta correcta. A esa respuesta le voy a colocar el 100%. Y luego voy a anotar las otras posibles respuestas que son las incorrectas, ¿no? 11,5, 16,3, 43,7. Estoy así al azar, cualquier valor, porque son incorrectas. Y aquí siempre le coloco una opción que dice ninguna de las anteriores. No, pero yo ya sé que la respuesta correcta es 14,3 y por eso le puse 100%. Ya está hecha la pregunta, ya están las respuestas. Guardar cambios. Listo. Ahora me voy al inciso B. El inciso A para mí vale 1,5. El inciso B va a valer un punto. Pero el inciso B dice realizar el gráfico que crea conveniente. Entonces, como dice realizar el gráfico que crea conveniente y suba la foto a la plataforma, entonces no voy a poder colocar incisos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar la nueva pregunta, agregar el inciso B, una nueva pregunta. En este caso, como yo quiero que hagan el gráfico adecuado, entonces ya no me sirve opción múltiple, entonces le coloco ensayo. Le coloco ensayo, agregar, y ahí en el ensayo voy a colocar la pregunta. Nombre de la pregunta, aquí es como es la misma pregunta, es cuadro, examen, pero este ya es el inciso B. Y aquí ya le voy a colocar lo que tengo aquí estipulado. Realice el gráfico que crea conveniente y suba la foto a la plataforma. Ahí lo coloco, inciso B. Ahí está. Y ya está. Entonces, en acá le voy a decir opciones de respuesta. Aquí me va a colocar editor HTML con selector de archivos. Requerir al estudiante que introduzca texto, eso es opcional. Después, permitir archivos adjuntos, de preferencia no, porque los archivos adjuntos podemos ponerle sí también, ¿no? No sin límite, o un archivo adjunto, digamos, porque es un solo gráfico que van a subir. Permitir archivos adjuntos, 1. Los archivos adjuntos son opcionales, correcto, no son obligatorios, son opcionales. Ya, plantilla de respuesta, entonces así va a salir el cuadro para que ellos coloquen la respuesta. Ya, y no es más. Guardar cambios y ya estaría el inciso B. Ya estaría el inciso B. Entonces, en esa pregunta que es del cuadro de examen inciso A, inciso B, el inciso A vale 1,5, entonces aquí tengo que colocar 1,5, 1,5 enter. El inciso B vale un punto, ahí dice un punto, está bien. Ahora yo quiero que estos dos salgan en la misma hoja porque son una misma pregunta, salgan en la misma página. Entonces lo arrastro de acá y lo llevo ahí. Tiene que subir acá. Ahí está. Entonces quiere decir que esta pregunta va a salir en una sola página. Inciso A, inciso B. Listo, ya está. Ya metí esa pregunta. Ahora nuevamente agregar una nueva pregunta. Y ahora voy a agregar mi segunda pregunta que es común para todos.
en donde voy a colocar este cuadro para que ellos lo rellenen y puedan responderla. Aquí ya tengo 4 incisos que tienen que responder, entonces tengo que rellenar todo eso. Entonces, como aquí son resultados exactos, son resultados numéricos o también teóricos, entonces selección múltiple es lo que más conviene, ¿no? Entonces ya lo voy a ir copiando esto de acá. Lo voy copiando, copiar, y eso lo voy a llevar a la primera parte, opción múltiple, agregar, y ahí voy a ir armando mi segunda pregunta. Este es una tabla, entonces se va a llamar tabla, le voy a llamar tabla, entonces le voy a llamar tabla para el examen inciso A. Ahí lo voy a pegar, lo que copié hace rato, control V, y ya la tengo ahí el enunciado, ¿no? Las notas obtenidas por un grupo de estudiantes, tal, me sale el cuadro. Entonces aquí le coloco completar la tabla y responder las incógnitas. Entonces en el inciso A me pide indicar el tipo de variable, indique qué tipo de variable es la nota de los estudiantes. Indique qué tipo de variable es la nota de los estudiantes. Entonces las variables pueden ser cuantitativas, cualitativas, discretas, continuas. Entonces la nota de los estudiantes lleva decimales y por lo tanto es una variable continua. Una variable continua, esa es mi respuesta, vale el 100%. Y luego coloco ya las respuestas que no son correctas, ¿no? Las respuestas que no son correctas. Listo, entonces ya puse todas las respuestas probables y guardar cambios. Ya está el inciso A. Ahora me tengo que ir al inciso B. Entonces nuevamente agregar. El inciso B también va a ser un valor numérico. Entonces una nueva pregunta, opción múltiple, agregar, y ya no voy a copiar todo el enunciado porque como lo voy a hacer aparecer en la misma hoja no va a haber problema. Simplemente le coloco, para no confundirme de pregunta, tabla para el examen inciso B, y aquí ya coloco el inciso B sub 1, que para mí consiste en calcular la media. Calcular la media aritmética. Calcular la media aritmética. Y ya tengo aquí ya la respuesta de la media aritmética, 5,57. Aquí dice calcular la media, la mediana y la mode. Entonces B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Así lo voy a tener dividido y voy a subir todo eso. Entonces aquí ya he colocado el inciso A, el inciso A, el inciso B, el inciso C, que precisamente eran estos 3 incisos, y el inciso D dice dibujar el polígono de frecuencias y subir al sistema. Por lo tanto, ahí cuando voy a agregar el inciso D, esta nueva pregunta ya va a ser un ensayo, porque ahí no lo puedo hacer por incisos. Entonces le coloco ensayo, igual que hice hace rato, agregar, y ya le doy las instructivas que son las necesarias para que esa pregunta entre como ensayo, ¿no?
que entre como ensayo. Entonces, otra vez, tabla para el examen, inciso D, ¿no? Inciso D y la orden que dice ahí, ¿no? Dibujar el polígono de frecuencias y subir al sistema. Control C, inciso D, control V, dibujar el polígono de frecuencias y subir al sistema. Y esto sí tengo que ir editándolo con calma, ¿no? Opciones de respuesta, que esté con un editor HTML con selector de archivos. Requerir texto, esto tiene que ser opcional. Permitir archivos adjuntos, está bien, un archivo adjunto porque es una sola foto. Los archivos adjuntos son opcionales. Y guardar cambios. Listo, entonces de esa manera ya he colocado todas las preguntas, pero ahora el puntaje, el inciso A vale 0,5. Entonces, pero para empezar todo tiene que estar en una sola hoja porque es una misma pregunta. Entonces todo esto lo tengo que arrastrar y que me aparezca en la página 7, ¿no? Entonces los arrastro cada uno para que me aparezca en una sola hoja y así tengo esa pregunta en una sola hoja. Y enseguida paso a configurar la nota. Paso a configurar la nota. El inciso A vale 0,5, entonces aquí tengo que colocarle 0,5, enter. El inciso B vale 2 puntos. Y como son 3 respuestas, a cada punto le puedo dar 0,7 y al último le puedo dar 0,6. Entonces 0,7, 0,7 y a este último le voy a dar 0,6 para que sean los 2 puntos que dice acá. El inciso C es 0,5 y el inciso D es 1. Entonces este de acá es 0,5 y este de acá es 1. Listo, entonces de esa manera ya lo tengo configurado mi examen y si sumo todos estos puntajes, toda esa sumatoria me va a dar los 10 puntos que he configurado aquí al principio. Listo, entonces le coloco guardar y ya está preparado mi examen. Ya está preparado mi examen. Puedo hacer una vista previa para ver cómo me ha quedado, ¿no? Examen práctico del primer parcial. Me voy ahí y voy a hacer una previsualización del cuestionario. Ahí está. Entonces en la primera hoja me sale la primera pregunta aleatoria. Siguiente página. La segunda pregunta aleatoria. Siguiente página. La tercera pregunta aleatoria. Ahí está la tercera pregunta aleatoria. Siguiente página. La cuarta pregunta aleatoria, ¿no? Ahora fíjense, cuando yo, por ejemplo, estoy en la cuarta, pero quiero volver a la tercera porque ya me dijeron cuál era la respuesta correcta, pero miren, ya no me deja volver. Por más que le hago clic, no me deja volver porque lo configuré de esa manera, que una vez que yo termino esto, ya no puedo volver atrás, ¿no? Responda o no responda, aquí le puedo poner una respuesta. A ver, dice, son los diferentes procedimientos para recolectar la información de toda una población estadística en estudio. Es el concepto de censo. Ahí está, le coloqué la respuesta y listo. Siguiente página, paso a la siguiente pregunta, pero quiero volver a la anterior, a la cuarta, pero ya no puedo. Estas de aquí no las respondí porque pensé que iba a poder volver,
pero ya no puedo volver, entonces ya la perdí, ya tengo 0. Esta de aquí sí la respondí, pero ya no puedo volver. Aquí está mi quinta pregunta aleatoria, ¿no? Mi quinta pregunta aleatoria. Siguiente, entonces eran 5 preguntas aleatorias de selección múltiple. Y ahora me aparece aquí ya la pregunta que ya tiene 2 incisos, ¿no? Ahí me sale la pregunta completa. Tengo las siguientes respuestas. De acuerdo a los datos, realice la tabla que crea conveniente e indique qué porcentaje de estudiantes son de la EMI. Entonces ahí tiene que anotar la respuesta indicando qué porcentaje de estudiantes corresponden a la EMI. Supongamos que es esto. Y si sigo bajando, ahí me aparece el inciso B. Realice el gráfico que crea conveniente y suba la foto a la plataforma. Entonces lo puedo arrastrar de la computadora acá o ya lo puedo subir acá, ¿no? Se puede subir acá con este botoncito, imagen, y voy navegando hasta encontrar la foto que tengo guardada. Y de esa manera tengo ya en una sola página la pregunta 2. Ahora, fíjense, ya suponiendo que esto ya he respondido, suponiendo que ya subí la imagen, le doy siguiente página. Entonces, en el momento que le doy siguiente página, ya se me habilita la otra pregunta. Las notas obtenidas por un grupo de estudiantes en el anterior semestre registran tabla de frecuencia de 6 intervalos de igual ancho de clase, quedando las siguientes notas. Y ahí tengo todo eso. Completar la tabla y responder las incógnitas. Inciso A. Indique el tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es la nota de los estudiantes? Entonces, ahí tengo que escoger el tipo de variable, la respuesta. Y ahí mismo me sale el inciso B. B sub 1, media aritmética. B sub 2, mediana. B sub 3, moda. Inciso C, calcular el tercer decil. Inciso D, dibujar el polígono de frecuencias y subir al sistema. Entonces aquí tengo que subir ese polígono. Y de esa manera ya tendría terminado. Y no puedo volver atrás. No puedo volver. Tengo que terminar eso. Y en una sola hoja me ha salido toda una pregunta, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver los estudiantes. Eso es lo que van a resolver. Terminar intento. Y al terminar el intento ya me sale todo. Puedo volver al intento, puedo volver al intento, pero no voy a poder volver a las primeras preguntas. Solamente me vuelve a la última hoja. Solamente me vuelve a la última hoja, ¿no? Solamente me vuelve ahí. Media aritmética, supongamos que es esto. Ya. Ya no me vuelve más atrás porque está configurado de esa manera. Terminar intento. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y ahí ya me muestra cuáles están correctas, cuáles están incorrectas, cuánto vale cada una. Ve, respuesta incorrecta, respuesta y falta responder, respuesta correcta. Aquí avisa, ¿no? Puntaje 0,7 sobre 0,7 dice, ¿no? Y así, cada uno con su puntaje. Respuesta correcta. Y ahí está, ahí ya me sale todas las respuestas. Entonces el estudiante va a poder ver esto. El único que no se va a poder ver todavía es esto de acá, porque esto tenemos que calificarlo de forma manual. Entonces por eso dice sin contestar. Bueno, esto lo vamos a tener que calificar de forma manual ya más adelante, ¿no? Entonces con eso es lo que va a poder ver el estudiante. Entonces el estudiante va a poder ver ya sus resultados, cuál es su nota de lo que ha hecho, a excepción de lo que se ha subido como imagen. Eso se va a tener
que ver después, ¿no? Aquí ya da su calificación inclusive 3.4, pero esta calificación es parcial, ¿no es cierto? Porque aquí falta todavía la nota de las imágenes que ha subido. Listo, entonces de esa manera hemos preparado el curso, el examen, un examen para tomar una materia tanto teórica como práctica. Una vez que he terminado de elaborar el examen que van a dar los estudiantes con todas las instrucciones, entonces procedo a crear una nueva actividad. En este caso, la actividad que voy a crear es la tarea que todos normalmente hacemos, creamos en esta plataforma. Entonces voy a crear la tarea y en esta tarea voy a colocarle como título evidencias. Aquí me tienen que subir la evidencia del examen, ¿ya? Entonces le voy a poner como nombre evidencias del examen. Evidencias del examen. Y aquí en la instrucción pues les voy a volver a recalcar, tal y como estaba en las instrucciones anteriores, que una vez terminado el examen, tienen 15 minutos para sacarle foto a sus hojas de examen, con los ejercicios resueltos, y subirlo a la plataforma. Una vez terminado el examen, tienen 15 minutos para sacarle foto a sus hojas de examen con los ejercicios resueltos y subirlo a la plataforma en formato PDF. En formato PDF. En formato PDF. Recordar que estas evidencias valen el 20% de su nota del examen y que deben coincidir con las respuestas subidas en el examen. Muy bien, entonces una vez que ya se les ha dado las instrucciones, entonces procedo a realizar la configuración. Coloco aquí que se muestre la descripción en la página para que ya los estudiantes vayan leyendo, se vayan concientizando de lo que tienen que hacer. Esto va a estar disponible justamente una vez que termine el examen. El examen está programado en este caso para que termine, a ver, 9:30, 10:30, 11. Va a terminar a las 11. Entonces le puedo poner a partir de las 10:45 termina a las 11 hasta las 11:15. Hasta las 11:15 tendrían para subir estas evidencias el mismo día y no habría ampliación ni nada, ¿no? Entonces tipo de entrega, límite de palabras, número máximo de archivos subidos, un solo archivo subido porque es un PDF que tienen que subir. Ya 20 megas está por demás porque el PDF es un archivo comprimido. Y aquí le vamos a colocar calificación. En este caso, como como la nota yo lo estoy calificando todo sobre 10, entonces mi puntuación máxima va a ser 10, va a ser simple, directa. Y como yo lo tengo mi curso categorizado, entonces le voy a poner aquí en la práctica 1, que esté en la práctica 1. Calificación para aprobar, ahí no tengo que colocar nada porque si no la computadora me obliga a poner un resultado mayor a ese. Y
no es más, no necesito acomodar nada más. Le coloco guardar cambios y regresar al curso. Entonces de esa manera ya lo tengo configurado y listo mi examen, ¿no? Uno en donde está el examen en donde tienen que desarrollar, colocar las respuestas, subir la imagen, y otro donde me van a subir las evidencias del examen, las cuales yo después las podré tener para presentar en dirección de carrera como evidencia de lo que han hecho los jóvenes este examen de aquí arriba. Muy bien, ahora esto yo lo puedo configurar de manera que esto de acá valga el 80% y esto valga el 20% de la nota. Eso lo puedo realizar acá en calificaciones. Me voy a la parte de calificaciones. Acá en calificaciones me tengo que ir a la parte de configuración. En configuración eh, tendría que crear una categoría. Yo lo tengo aquí todo ya organizado. Entonces aquí yo tendría que añadir una categoría. Esta categoría sería la nota del ensayo, le vamos a llamar. Entonces se va a llamar nota del ensayo. Nota del ensayo. Bueno, esto por defecto está como suma de calificaciones. Lo ideal sería que esté como promedio. Aquí ver más. Aquí coloco, no, aquí no hay problema. Sí. Dice excluir calificaciones vacías. No, la persona que no da el examen tiene 0. Entonces tengo que desactivar eso, porque si no lo desactivo no lo toma en cuenta. Total categoría padre. Aquí en la categoría padre lo voy a poner que esta categoría se encuentra dentro de la práctica 1. La práctica 1 porque es del primer parcial. Le coloco guardar cambios y de esa manera ya ya la tengo configurada. Y a ver, dentro del primer parcial, aquí está el examen que he hecho, está la evidencia, pero estos dos tienen que estar dentro de nota del ensayo. Nota del ensayo. Entonces tengo que colocarle aquí adentro. ¿Cómo le hago eso? Tiqueo estos dos de acá. Tiqueo y tiqueo. Luego me voy a enviar, elegir aquí. Entonces lo voy a mover a notas del ensayo. Nota del ensayo, ahí. Listo. Entonces en ese momento ya lo tengo dentro de esa categoría que es nota del ensayo, y ahí ya le doy los valores. Activo estos dos de acá y digo, este de acá tiene que valer el 80% y este de acá tiene que valer el 20%. Esto está en porcentaje y listo. Entonces ya está configurado de tal manera que cuando ellos den el examen se va a calificar sobre 10, pero ese 10 automáticamente va a ser el 80%, y estas evidencias las voy a calificar yo. Cosa que si las evidencias coinciden con las notas del examen, le colocaré lo mismo que sacaron en el examen. Si en el examen sacó 9, pues le coloco 9. Si en el examen sacó 10, le coloco los 10. Si en el examen sacó 5, le coloco 5. Pero si estas evidencias no coinciden, entonces esta evidencia pues yo lo puedo bajar la nota porque no coincidió. Y aquí donde dice total nota del ensayo, ahí me va a aparecer ya la nota que es del examen, tomando en cuenta el examen práctico y la subida de las evidencias una vez que yo califique estas evidencias. Muy bien, entonces ya le coloco ahí un guardar cambios, y de esa manera ya lo tendría configurado, y lo único que me queda es esperar a que los alumnos ya realicen el examen, hagan la prueba, suban sus evidencias, yo califico las evidencias y podré ver esos resultados ya en la opción de
calificaciones, ¿no? Podré ver ese resultado en la opción de calificaciones. Muy bien. Ojo, hemos hecho ensayos en la parte de, en la evaluación, hemos hecho ensayos, hemos hecho una pregunta llamada ensayo. Entonces, esa pregunta llamada ensayo se lo tiene que calificar de forma manual. Se lo tiene que calificar de forma manual. Entonces, una manera bastante práctica de hacerlo eso es que cuando entramos nosotros al examen práctico del primer parcial, ¿no? Y suponiendo que ya los estudiantes han hecho el examen, han terminado de hacer el examen, entonces entro acá, me tengo que ir, entro acá y aquí me da la nota, pero esta nota solamente está tomando en cuenta a los incisos A, B, C, D, pero no está tomando en cuenta la subida de foto. Entonces me tengo que ir a lo abro, me voy a administración, en administración me voy a resultados, en resultados coloco calificación manual y ahí en calificación manual, ahí me van a aparecer esos ensayos que he subido y la casilla para que yo le pueda ir poniendo la nota. Entonces me va a aparecer la lista de todos los que han subido la foto y voy a poder calificar. Ahorita obviamente no hay nada porque todavía no lo han hecho, pero ya va a aparecer aquí un listado de todos los que han presentado. Muy bien, de esa manera está elaborado este examen que estaría tomándose para el primer parcial.